estar pacientemente aquí hasta ahora, terminando el congreso. No van a ser muchas páginas, para permitir leerlas de manera más clara. En 1990, María Teresa Hincapié llevó unas cajas de cartón y bolsas de papel. En estos materiales un extenso conjunto de cosas tomadas de su propia vivienda al pabellón F de Corferias. Allí, descalza y con ropa cómoda, empezó a extraer una a una cada cosa, a llevarlas a un punto del espacio confinado en el que se encontraba, y no sin cariño y cuidado a ubicar cada cosa en el suelo, una tras otra, en una fila ordenada que solo se quebraba en un ángulo recto al llegar a la esquina. Al final, la fila adopta la forma de una espiral de cuadros e Hincapié se da la lenta tarea de empacar nuevamente sus objetos. En 1990, María Teresa Hincapié obtuvo el primer premio del 33º Salón Nacional de Artistas con la obra Una cosa es una cosa. No fue esta la primera vez que la artista colombiana performática ve y hace ver cosas, pero es probable que esta obra sea en la que más evidencia su interés por las cosas que pueden decir. Es como si reconociera que los objetos que llenan nuestro mundo, que le otorgan su cercanía y que nos brindan su fiabilidad, guardasen una secreta verdad. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Que el enunciado una cosa es una cosa no agota en su aparente tautología lo que Heidegger llamaría el ser cosa de la cosa. ¿Cuál es la función de este enunciado? ¿Cuál es la función de la cópula? ¿La primera cosa se identifica con la segunda o se trata de una generalización? ¿A quién se dirige el enunciado y con qué fuerza locucionaria? ¿Es un mandato, es una declaración de principios o un límite? ¿Quién puede decir una cosa es una cosa? El que organiza las cosas de la casa, de la rutina, del desorden de la vida. ¿Y qué cosa es la que puede enunciarlo? Habría una mirada particular pero común respecto a la obra de Hincapié. Es la artista quien habla y habla de sus cosas, pues son en efecto sus cosas. Las cosas se convierten entonces en testigos fiables de su propietaria y ella está ahí para validar su testimonio. Es una versión en la que los objetos son crónicas de la vida de su propietario y en consecuencia garantes de una verdad, a saber, hay un sujeto para el que son y existen. Aquí se entrelaza una verdad acogida en general a la hora de pensar la relación entre objeto, sujeto y memoria. Los objetos existen para dar al sujeto un garante material de sí y de su historia. Pero probablemente esta no sea la única ni la más adecuada manera de comprender la relación entre estos términos en la obra de Hincapié. Lo que acontece en ella trastoca esta verdad e invita a reescribirla, esto es, diferir de ella y seguir la huella de sus relaciones. Con todo, Hincapié no es la primera en invitar a reconsiderar esta verdad. La ya clásica polémica en torno a los zapatos de Van Gogh nos hace pensar que alrededor de las cosas hay otra manera de acercarse a la verdad de la relación entre objeto, sujeto y memoria. En el origen de la obra de arte de 1936, Heidegger abordaba esta cuestión a partir del cuadro de Vincent van Gogh, Zapatos, óleo sobre lienzo de 1886, que Heidegger vería en Ámsterdam en 1930, según la correspondencia con Meyer Shapiro que sostendrían fechas posteriores a su escrito. Para Heidegger, lo propio de la obra de arte es el desocultamiento de la verdad que acontece en ella. La verdad acontece en virtud de su esencia y esta, a su vez, se muestra por aquello que se da primeramente a la experiencia, esto es, su carácter de cosa. El carácter de cosa de la obra de arte es el que nos revela lo que la obra es como símbolo o alegoría, lo añadido a la cosa. Cada vez que nos topamos con la cosa en la obra, se abre la posibilidad de un acontecer de la verdad. Pero ¿cómo se evidencia el carácter de cosa de la obra que da apertura a la verdad? ¿Y sobre qué cosa? Hay aquí dos facetas y dos cosas. Por un lado, la obra misma es una cosa con algo añadido que no elimina su ser. Pero además, lo que desoculta es también una cosa, aquello que arroja sobre lo que da luz. Es por ello que el cuadro Zapatos de Van Gogh es per se una cosa y el par de zapatos en la obra, que guarda una verdad en obra, es una cosa. Diríase que es por lo que tiene de obra zapatos que se erige la verdad en torno a la cosa par de zapatos. Pero también es cierto que el ser cosa de zapatos, al igual que el par de zapatos, es necesario para provocar la verdad en la obra. A partir de ello, Heidegger exclama que la cosa en la obra es en efecto un par de zapatos, y más aún, un par de zapatos de campesino, calzados por una campesina labradora que los usa para salir al campo de trigo a trabajar.
El mundo que aquí se abre remite a la vida de la labradora y a la tierra que han de pisar en una relación dialéctica con la campesina. Sin embargo, Meyer Shapiro en 1968, tras correspondencia con Heidegger, pone en cuestión esta verdad. Para Shapiro, dado que en 1886 Van Gogh se encontraba en París, como lo atestiguan los escritos de su amistad con Gauguin, dichos zapatos no podían ser los de una campesina. Antes bien, Van Gogh guardaba en su residencia unos zapatos de su época de ministro que pudieron ser el motivo del cuadro. De ahí que para Shapiro nada en el cuadro de Van Gogh exprese el ser de los zapatos de la campesina y de su mundo de trabajo en el campo, sino que son los zapatos del artista, por ese entonces un hombre de pueblo y de ciudad, dice Shapiro. Si confiamos en el análisis de fuentes de historiografía de Shapiro, la verdad encontrada por Heidegger resulta ser una falsedad, o como él dice, una proyección imaginaria del filósofo. Los zapatos son un retrato del propio artista. ¿Qué sucede entonces con el desocultamiento de la verdad de lo existente? ¿La cosa ha perdido su secreto original y se ha revelado en el rigor científico? Heidegger está convencido de su verdad. Ha sido la obra de arte la que nos ha hecho saber lo que es verdad en un zapato. Pero parece que ese zapato tenía otro dueño y otro mundo al que según Heidegger pertenecía. Aquí cabe regresar a nuestro artista colombiano. Podríamos considerar, por ejemplo, los zapatos que María Teresa Hincapié saca de sus cajas en uno de sus tantos desplazamientos. ¿Qué podría interpretarse aquí? Claramente ya no estamos frente a una imagen de zapatos, unos tacones de mujer, ni cabe dudar su procedencia, pues la artista dice públicamente son mis zapatos. Siguiendo a Shapiro, la verdad estaría establecida incluso antes de poder dejarse interpelar por la obra. Pero ya en la obra, estos zapatos son de Hincapié. ¿El mundo que abren son solo los de la referencia autobiográfica del artista? Heidegger ofrece un camino diferente al de Shapiro. El camino hacia la determinación de la realidad de la cosa que tiene la obra no conducirá de la cosa a la obra, sino de la obra a la cosa, dice Heidegger. Debería decirse que Shapiro en su aproximación metódica a la obra ha recorrido el camino de la cosa a la obra, tal como asignaríamos los tacones a Hincapié. Pero la invitación de Heidegger es más espinosa. La cosa en la obra ya no es un utensilio, sino que lo que la obra tiene de obra invita a pensar un algo añadido a la cosa. Decir que ya no es un utensilio implica aceptar que ya no está ligado al mundo del sujeto al que remite, esto es, los portadores de los zapatos. Jacques Derrida abre más la extrañeza de la verdad en esta polémica correspondencia al cuestionar, así en Heidegger como en Shapiro, el impulso de restitución de los zapatos a su dueño original. Sí, todos los grandes profesores habrán invertido mucho, como se dice, en estos zapatos fuera de uso por más de una razón. Se los han vuelto a poner. Tentación inscrita entonces en el objeto mismo, de reponérselo, ponerse los zapatos en sus pies, reponérselo al sujeto, al auténtico portador o propietario restablecido en sus derechos y reinstituido en su estar de pie. La estructura de la cosa o del proceso obliga entonces y siempre a agregar. La medida es aquí de retorsión suplementar. Está ahí la cita. Una vez los zapatos de campesino o los tacones están en obra, en sí mismos, actuando en la obra, uno y otro de los pensadores se ven abocados a añadirles lo que les falta, a suplementar su vacío con unos pies con nombre que los portan y detienen. Pero el caso de los tacones es diferente por su abierta explicitación. Si llegaron como los zapatos del artista, en la obra ya no son utensilios, por ende ya no son del artista. Son medios de otra acción y acontecer de un experimentar con el objeto. Los zapatos, desatados de todas maneras, nos conciernen y nos miran boquiabiertos, es decir, dejándonos hablar, desconcertados frente a aquellos que los hacen hablar y a los que ellos hacen hablar, en modernidad. Al dejarlos reposar desatados, la relación con el sujeto portado queda omitida y permanecen como soporte anónimo, presencia de un sujeto ausente. Restituir un signatario de la verdad de los zapatos en la obra conlleva cerrar la apertura de la obra en una unidad asible y enunciable. Aún así, resulta ineludible considerar que lo que vemos es de hecho un utensilio, zapatos, tacones, velas, cepillos. Hincapié lleva sus pertenencias y las ordena en el espacio de exposición. Pero el resultado, en palabras de José Ignacio Roca, consiste en las relaciones entre los objetos que comienzan a aflorar de manera espontánea en una cadena de asociaciones que se basa más en la experiencia real de las cosas que en sus caracteres formales o funcionales,
que son la forma como habitualmente tendemos a categorizarlos. Se construye una otra experiencia real de las cosas en la obra. Así se abre un doble ser de las cosas. Son utensilios, la obra adopta utensilios y hace ver utensilios, pero a la vez son meras cosas proyectadas en la obra. En nuestra cotidianidad, ver el zapato es ver ya sus usos para mí como sujeto y para el mundo en el que habito. Pero este vínculo con el usuario lo distingue tanto de la cosa como de la obra de arte, pues el utensilio es una cosa con carácter de utilidad, carácter tampoco compartido por la obra o dejaría de ser obra. Cosa y obra comparten el reposar espontáneamente en sí mismas. Utensilio y obra comparten el ser creadas por mano de Dios. De ahí que al ver los zapatos en el cuadro y abrir su ser utensilio, Heidegger puede decir que se trata de unas botas campesinas que lleva la labradora cuando trabaja en el campo y solo en ese momento son precisamente lo que son. Lo son tanto más cuanto menos piensa la labradora en sus botas durante su trabajo y cuando siquiera las mira ni las siente. Es por ello que la verdad en la obra no puede consistir en una restitución de los zapatos o tacones a su propietario. La fiabilidad del utensilio yace precisamente en su posibilidad de pasar desapercibido en el ejercicio de su utilidad, en no cuestionar su existencia ni sus posibilidades más allá del uso. Pero los zapatos o los tacones en la obra son inútiles, tanto como la obra misma, y empero están ahí arrojados, presentes, evidentes como cosas. Experiencia contraria a la del útil. Heidegger lo plantea al señalar que, si bien lo útil se ha manifestado a través de la obra, el ser utensilio pertenece a los zapatos de campesino de la obra, no a los zapatos en la obra. Al decir Derrida, en lo inútil, la verdad de lo útil aparece en la puesta en práctica de la producción inútil. La verdad de la presentación, en su parecer, sobrecarga lo inútil de valor, aumenta su plusvalía al atarlo simbólicamente a su pertenencia. Esta diferencia capital, ya que se trata de la cabeza del sujeto, no es la de un sujeto propietario, detentor o portador de zapatos, ni siquiera la de tal o cual mundo, por ejemplo el de la campesina, que solo es precisamente un ejemplo. Se trata para cualquier producto y cualquier utilidad de la tierra y del mundo. Hasta ahí, Derrida. El plus que excede la cosa y bordea el utensilio en el ser de la obra requiere ver los zapatos desatados de su alcance subjetivo, de quien supuestamente llena los zapatos. Pero esta apertura es evidenciada no porque sea la verdad en la obra, sino porque se llega a ella a través de la obra, o mejor, a través de reconocer la inutilidad de la obra misma y de lo visto en la obra, esto es, los zapatos. De aquí se siguen dos conclusiones. Por una parte, es un error considerar que la verdad que se abre en el cuadro zapatos es aquella de zapatos de campesino en el campo, es decir, la verdad de un sujeto portador, pues esta solo corresponde al carácter utensilio de los zapatos ajeno a la inutilidad de la obra. En consecuencia, por otra parte, cometeríamos el mismo error de ingenuidad metódica de Shapiro al restituir como portador de zapatos al artista, a limitar la interpretación de la pertenencia de los tacones a hincapié y asumir que las cosas están para recordar su propietario. La verdad que acontece en la obra no es la de a quién remiten los zapatos, sino que queda abierto en la obra, al punto que el artista misma sería una cosa más en el ser de la obra. Debe ser entonces mucho más que el mundo de la labradora el que se expone en el Van Gogh y tanto más lo que corresponde a las cosas de hincapié. Pues si para el artista la acción es el material por excelencia del performance, el mundo que corresponde a esta obra no es solo el que reposa en los objetos, sino el que se asienta en la acción. De manera que si retomamos lo dicho hasta ahora, la obra de Van Gogh interpelaría por un fundamento que se encuentra antes de la constitución del sujeto. Por lo cual, al decir de Derrida, plantearle la pregunta del sujeto de este par de zapatos, sería tal vez comenzar por un error, una lectura imaginaria, proyectiva, errónea. Shapiro remite a unos zapatos que supone reales, de modo que lee el cuadro como representación que a su vez indica un sujeto real. Heidegger encuentra en la obra el camino a presenciar el ser del utensilio y el mundo de la campesina. Pero resulta curioso que probablemente Heidegger también se apresura a su conclusión. Al respecto, Derrida afirma: por un lado, la atribución de Shapiro se mantiene dentro de la estética representativa, incluso la más empirista. Heidegger está más acá de su discurso sobre la verdad en pintura y resulta más ingenuo aún que Shapiro. Su exceso llega hasta el punto de hablar de zapatos de campesino incluso antes de cualquier pregunta representativa
y ya en el orden de una verdad presentativa. ¿Por qué Derrida acusa en este punto de ingenuidad a Heidegger? Aunque la puesta en obra de la verdad en el arte sea concebida por Heidegger como presencia, su descripción del mundo de la campesina no deja de ser una que cierra las posibilidades de interpretación en la obra. Probablemente lo que se presenta no sea un par de zapatos, noción que ya remite a un portador de zapatos, sino dos zapatos, abiertos, desatados, una presencia cuya verdad yace precisamente en dejar abierta la ausencia. Así que la pregunta por el verdadero sujeto detrás de las cosas en la obra podría ser abierta y llevada a ¿qué es lo que se hace presencia en la obra? ¿Qué presencia se abre y se sostiene en la acción que hila una cosa tras otra? Tal vez las palabras de hincapié ayuden a iluminar. Al principio trabajaba con la cama, con escaparates, con mesas, con asientos, con cosas grandes. Pero yo, dice el artista, no puedo andar con la casa a cuestas, de trasteo en trasteo. Entonces empezaron a desaparecer las cosas grandes, quedaron las chiquitas, y fue un proceso de verdad muy fuerte porque me permitió el dominio de la acción, del tiempo, del rigor y la creatividad. Ese trabajo de experimentar, sí, porque a mí lo que me interesaba era experimentar. A mí no me interesaba crear una obra, sino experimentar con la cotidianidad, con el tiempo, con los espacios, con los objetos, con la sensibilidad, con la quietud, con la televisión, con el comercio, el tacto. ¿Es posible entender este experimentar en los términos de presencia? El experimentar de hincapié no es azaroso ni caprichoso, por el contrario, está atravesado por el saber hacer con los objetos. Diríase que supone esa tecné particular que organiza, que pone límites, pero también que conoce el trato correcto, la función adecuada, la relación íntima propicia a cada cosa. Según Heidegger, como saber experimentado de los griegos, la tecné es una manera de traer delante lo ente en la medida en que saca lo presente como tal fuera del ocultamiento y lo conduce dentro del desocultamiento de su aspecto. Resulta curioso que hincapié no habla de los objetos como de su propiedad ni testigos de ella misma. Ese experimentar supone haberse desatado de la condición de propietaria, de pertenencia y memoria en los objetos. Este saber es el que está implicado en la acción creativa del artista, como ese dejar que algo emerja, convirtiéndose en algo traído delante. El experimentar de hincapié con las cosas y la acción con, sobre las cosas, consolida y compone una figura que hace de la obra una presencia que destaca y permanece en sí misma. En sentido estricto, los utensilios de hincapié dejan de ser útiles, pues si lo fueran su verdad no sería destacable. Pero en la obra el saber involucrado en crear demanda a su vez suspender lo útil de los objetos para poder ver el destacar de los mismos en obra, en el acontecer de la obra fuera de lo habitual. La obra destaca y se desplaza de lo habitual por la creación, y con ello demanda la disposición a seguir su extrañeza y cuidar. Esto implica que ese experimentar no es solo del artista, sino que es un crear con el cuidado atento de los que se disponen o mejor exponen a la obra. Esto implica que cuidadores y artistas son llevados a una presencia que puede ponerse en una apertura diferente a lo acostumbrado, una extrañeza propia del experimentar que arrastra consigo al artista y su público. Heidegger encuentra en este efecto la esencia poética de la obra. De modo que dice Heidegger, no es solo la creación de la obra la que es poética, sino también, aunque de otra manera, el cuidado de la obra. En efecto, una obra solo es efectivamente real como obra cuando nos desprendemos de nuestros hábitos y nos adentramos en aquello abierto por la obra, para que nuestra propia esencia pueda establecerse en la verdad de lo ente. De modo que es extraño que hincapié se vea abocada a experimentar con los objetos, la cotidianidad, el tiempo, la experiencia misma, y que así desplace lo habitual y a los cuidadores que la acompañan a un lugar de extrañeza. Los objetos destacan, pero no son tratados ya como objetos. Ella organiza y se mueve, pero con ella se mueve en un ritmo cada objeto, al punto que su movimiento es el del objeto. Las cosas se mueven y ella es el medio de transporte. Tiempo y movimiento, las cosas en obra empiezan a poetizar, fundan un mundo extraño que se da como presencia, que se funda en una tierra que no deja de ser compartida y que también origina un otro modo de manifestar la verdad de lo así presente para el ser que cuida la obra. ¿Qué podemos decir entonces de la verdad en el arte ahora? O mejor, de la verdad de las cosas en el arte.
Llegados a esta presencia, podemos aún suponer que ella remite a un sujeto que le corresponde, a una subjetividad que garantizaría la legitimidad de lo presente, y para lo cual los objetos son su testigo y memoria. Si Derrida tiene razón, no solo Shapiro, también Heidegger, se apresuran a enlazar los zapatos del Van Gogh con un sujeto del cuadro, un personaje, el sujeto de los zapatos, y un tema, el sujeto a quien se ve, de la representación. Como si dejar los zapatos desatados y a la deriva careciera de valor o sentido. Pero los zapatos, tacones, velas, cosas pequeñas y grandes, también pueden abrir la presencia del ente. Son entes en sí mismos, pero también son lugares de experiencia y de verdad. Si solo los concebimos por su referencia al sujeto para el que son utensilios, solo serán medios para llegar a un sujeto. Pero una cosa es cosa en tanto presencia, y aun si son ornatos. Pero una cosa es una cosa en tanto presencia, y aun si son ornatos, la desnudez resultante de la ausencia del sujeto al que remiten no carece de sentido. Por el contrario, multiplica los sentidos interpretables y dados a la sensación. Derrida pregunta: ¿un vestido como suplemento, desnudo del desnudo? ¿Un suplemento sin nada que suplir, que invoca por el contrario lo que suple como su propio suplemento? En este juego suplementario se desplaza el enunciado: una cosa es una cosa. Las cosas que son cosas se ubican en una fuera del sujeto, un resto que sin él se mantiene abierto y que asimismo se cierra cuando se designa el sujeto, la campesina, Van Gogh y Capito. Las cosas que restan al sujeto se mantienen su inutilidad y con ello escapan a lo habitual, se instalan en la extrañeza y desafían nuestra presencia y nuestra ausencia con ellos. Y sin embargo, restan permanentemente abiertos en tanto no requieren cerrar el mundo en un sujeto. Dice Derrida: los zapatos siguen estando abiertos al inconsciente del otro, en alquiler, de saldo, en la subasta, al azar, para tomar por donde se pueda, pero sin poseerlos jamás y menos aún guardarlos. En esta condición se mantiene la necesidad de llamar los objetos para un sujeto, su radical objetivación. Una cosa es todo lo que entra a ser cosa en las relaciones, tiempos y movimientos propios de las cosas que se organizan, se enfilan, se acarician, se trasladan, se muestran y se esconden, ya sean zapatos, artistas o cuidadores. ¿Acaso podría haber visto hincapié sus cosas sin haber devenido ella misma otra cosa? La verdad y secreto del enunciado una cosa es una cosa es que a partir del momento en que se presencia la obra, todos los entes, sin importar si son vistos o ven, hacen parte del movimiento y el dictamen que organiza tiempo, espacio, afecto, percepción y cotidianidad. El juego suplementario es un juego de significantes en el que lo que se muestra como presencia no se cierra en el nombre con el que se clausura la ausencia, sino que la deja abierta a efectos de escritura, de diferimiento. Precisamente lo que en lo cotidiano los utensilios no dejan ver por su subordinación funcional al sujeto, se hace patente en la obra en tanto las cosas remiten entre sí, se enlazan y escriben otras historias que ya no requieren al sujeto, pero que a la vez lo desnudan en su materialidad ausente. No es el objeto el complemento del sujeto, sino que es el sujeto el suplemento del objeto, de las cosas. El objeto, significante del significante, tiene en la obra una tarea de escritura en la que los tacones develan al sujeto que somos. Son los tacones de la mujer que camina, que se viste, que se cubre, que hace cosas, pero también del cuidador travestido de y por la obra o el soporte femenino de toda masculinidad. Al ver la obra de hincapié, la verdad de una cosa es que el sujeto no es la presencia ausente de los objetos, sino el resultado de los juegos de materialidad. Y ahí las cosas dejan de ser testigos para pasar a ser memoria, nos afectan hoy y revelan lo que somos, aún en aquello que olvidamos que somos, subjetividades en creación, dispuestos y expuestos al mundo de las cosas que nos rodean y conocen. Muchas gracias.